Bienvenidos sean a su programa Vive Fe. Me da mucho gusto en esta ocasión recibir a un gran amigo de muchísimos años. Estamos hablando ahorita de casi 20 años. Que me da mucho gusto en esta ocasión recibir. Es el ingeniero Carlos Bonilla Osuna. ¿Cómo estás? Hola padre, ¿cómo estás? Un placer recibirte, como siempre. Él es coordinador de la Dimensión Diocesana de Paz y Justicia en la Pastoral Social en nuestra diócesis. Y hoy nos tiene aquí un tema sumamente actual, un tema sumamente importante. Nos acercamos a las próximas elecciones, ya están a la vuelta de la esquina. Y pues es interesante pensar qué nos dice la Iglesia Católica acerca de nuestra participación cívica, de nuestra participación política, cómo debemos enfrentar algo tan importante para nuestro país como son estas próximas elecciones. Por eso, Carlos, me da mucho gusto recibirte. Es un tema amplio, muy amplio, sin duda, pero pues vamos a ver los principales aspectos. Y por eso, Carlos, en esta ocasión me gustaría iniciar preguntándote en general, pues, ¿qué es la política? Bien, la política en sentido estricto se puede decir que es la búsqueda del bien común. Y la política pues abarca varios ámbitos, desde la economía, la cultura, la participación sobre todo en general. Y bueno, la comunidad política regula los aspectos públicos de una sociedad, aquello que los romanos llamaron res publica en contraposición de los intereses privados. Entonces básicamente, pues en sentido estricto sería la búsqueda del bien común. Eso es bien importante, Carlos, porque sobre todo en torno a estas próximas elecciones, a mí me gusta mucho acercarme a veces a los jóvenes, preguntarles si ya tienen elegido a su candidato, no por cuestiones partidistas, sino para ver ese interés que hay en nuestra sociedad, en la política. Y me he topado mucho con personas que me dicen, no, yo no hago política. ¿Qué piensas de esto, Carlos? ¿Todos hacemos política, sí o no? Sí, definitivamente, claro. Todos hacemos política en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la sociedad en general, en donde nos movemos. Finalmente, Aristóteles decía que el hombre es un ser político, ¿no? Es un animal político, y de alguna forma pues la política nos la ha clarificado más la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En esa búsqueda del bien común, que es uno de los 4 principios: el bien común, la dignidad de la persona, la solidaridad y la subsidiariedad. Y definitivamente nos mueve siempre en un ámbito de nuestra casa, de nuestras comunidades y, como te comento, de nuestras empresas también, ¿no? Por supuesto, y en el hecho de estar inmersos en una sociedad ya somos seres políticos, ¿no? Y es triste ver que a veces no asumimos esto y queremos como aislarnos y decir, mientras yo y mi familia esté bien, que el mundo ruede, que el país ruede, que mi ciudad ruede, y no es así, ¿no? Yo creo que este sería el otro aspecto fundamental que me gustaría preguntarte, Carlos, en torno a nuestro ser cristiano, porque también hay mucha gente que dice, y a lo mejor alguien que está viendo este video puede tener esa mentalidad de decir, ¿por qué la iglesia se mete en la política? La iglesia que se queda en el templo. ¿Debe la iglesia participar activamente en la política? Sí, definitivamente la política de alguna forma atiende las cuestiones sociales, ¿no? de los bienes temporales, y de alguna forma las personas que vivimos en un momento, en un espacio, tenemos ciertas realidades que tenemos que atender, ¿no? Finalmente, la Iglesia, que forma parte, que en su entidad, en su unidad, los laicos, y ya el Concilio Vaticano lo decía, los laicos forman parte de esa Iglesia en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Y los laicos, ese papel que tenemos es la participación en las cuestiones temporales. Y ya históricamente muchos pensadores católicos, laicos, sobre todo en Francia, formaron parte de la doctrina social católica, que fue el antecedente cuando se vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Los santos padres, los papas, siempre opinaron las cuestiones temporales, ¿sí? También, porque no podemos nada más, no puede la Iglesia solamente preocuparse por las cuestiones espirituales, ¿no? Claro. Sino también
que existan los elementos necesarios para que la santidad o la salvación de las almas se vea concluida en eso, precisamente, en que haya condiciones para la salvación. Claro, de hecho, si vemos a nuestro Señor Jesucristo en su actuar en esos 3 años de vida pública, pues sin duda tuvo muchos actos políticos en pro precisamente de los más necesitados, de los más marginados de la época. Tú ahorita mencionabas algo importante que me parece que hay que aclarar para la gente, porque no mucha gente conoce o entiende qué es la doctrina social de la Iglesia. ¿A qué te refieres con esto, Carlos? Bien, la doctrina social de la Iglesia, como les comentaba, el antecedente es la doctrina social católica. Muchos pensadores, si nos retomamos un poco a la historia de la doctrina social de la Iglesia, hubo muchos que opinaron en torno a la constitución de sindicatos, por ejemplo, a la constitución de cajas solidarias o cajas de ahorro, a hospitales. Muchas de las obras en el mundo que dan una caridad en concreto las han realizado los laicos católicos. Por ejemplo, el caso de la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta. Muchas obras que de alguna forma se expresan esa caridad en un bien concreto. Y bueno, la doctrina social de la Iglesia como tal se ha conformado en lo que ha sido en la historia de estos tiempos, ¿no? A partir, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, el Santo Padre Pío X, por ejemplo, Pío XII, ellos han opinado en torno en las épocas cuando pues venían los diferentes ataques pues a la sociedad, y utilizaron, por ejemplo, los medios televisivos para opinar en torno a ese tipo de actividades que atacaban finalmente pues la cuestión temporal del momento, ¿no? Claro. Y siempre ha sido en la construcción de la paz. El bien concreto siempre la Iglesia lo ha promovido en concretar la paz, en promover. Por supuesto, y vemos ejemplos contemporáneos muy fuertes. Basta pensar en el muro de Berlín, por ejemplo. Se me venía a la mente con el Santo Padre, el Papa Juan Pablo, la gran influencia que tuvo que ver en ese tipo de cuestiones, de manera que por supuesto que tiene un peso nuestra Iglesia Católica, un peso moral, un peso ético, y tenemos que levantar la voz, y bueno, estaba buscando aquí mis apuntes. La Rerum Novarum fue de las primeras encíclicas sociales que se promulgaron por parte de la Iglesia, y fue el Papa León XIII quien escribe. Entonces, ha habido muchas encíclicas, ¿no? Que han escrito los papas, y en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad, Padre, de dar una plática en uno de los templos, nos decían: oye, pues qué padre que a la Iglesia opinen estas cuestiones, sobre todo los laicos, ¿no? Pero algunas personas sí han de decir: bueno, ¿pero por qué opinan de este tipo de situaciones si a la Iglesia no le corresponde opinar en esos temas políticos? Pues bueno, no olvidemos que la Iglesia no nada más la constituyen ciertas figuras, ¿no? Como por ejemplo sacerdotes. Todos formamos parte de la Iglesia, y la Iglesia como tal, el cuerpo místico de Cristo, pues lo hacemos también los laicos. Y bueno, estas personas decían: ¿por qué tienen escondidos esos documentos, ¿no? Y no, todas las encíclicas están ahí para que las busquemos, para que las estudiemos, las repasemos, y son tan actuales, aunque se escribieron en 1891, son tan actuales estas encíclicas que año con año las podemos refrescar, y por ejemplo, el Santo Padre Juan Pablo II y algunos padres han conmemorado los 20, los 40 años de la primera encíclica social. Entonces es una oportunidad también para recordar estas encíclicas que nos mueven y nos despiertan la vocación a hacer algo en nosotros. Claro. De hecho, ahora con la tecnología quiero promover una aplicación que es gratuita, que a mí me parece de las mejores católicas. No sé si tú la conoces. Se llama iPieta. No sé, iPieta. No sé si la has escuchado. Búsquenla, porque además de que tiene el misal diario, la Biblia completa, vienen, Carlos, todas las encíclicas de todos los papas. Okay. Es increíble. Esa aplicación es gratuita, la pueden bajar en cualquier móvil, cualquier tableta, y de verdad vale la pena. Y Pieta, bueno, aprovechando también,
con eso el Papa Benedicto XVI, bueno, en su momento por instrucciones del Papa Juan Pablo II, ya ves que se hizo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ahora cuando el Santo Padre Benedicto XVI estaba en su pontificado, hacen lo que es el compendio de doctrina social de la Iglesia, y ahora el Papa Francisco sacan un compendio para jóvenes, y se crea una aplicación que es la del DOCAT, también es una aplicación muy interesante para que estos temas de doctrina social de la Iglesia también los pueden ver en este compendio. Es una aplicación DOCAT. Es una aplicación. O sea, hay que aprovechar los medios para cosas positivas también. Así es. Y hablando específicamente de nosotros, los cristianos, los católicos, Carlos, ¿de qué manera podemos participar activamente en la política? Sobre todo en torno pues, a estos días que ya están las elecciones por nuestro nuevo presidente. ¿Cómo podemos participar los cristianos? Bien, los cristianos estamos llamados a atender estas necesidades políticas, ¿no? No podemos dejar pasar esta oportunidad para ofrecer la caridad en torno a la participación ciudadana, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera los cristianos debemos de participar en la política? Y bueno, consideramos nosotros ahí en la dimensión de justicia y paz que necesitamos abrir procesos de formación constantemente, ¿no? El tema de cómo participar a veces puede confundirse, ¿no? En los tiempos electorales a solamente emitir nuestro voto, y es muy importante, claro. y es una obligación como laicos que debemos de tener y es un derecho, ¿no? Pero no nada más limitar el tema de la participación ciudadana. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de conocer nuestros derechos humanos. Los derechos son universales, sin embargo debemos de conocerlos, porque si no los conocemos tampoco podemos ejercerlos. Claro. ¿Qué debemos de hacer también para participar? El laico comprometido, el laico, el bautizado, tiene algo que en el momento del bautismo, en el momento de la confirmación, en el momento de la impresión de los sacramentos, es constituido como sacerdote, rey y profeta. Y ante esta investidura que se nos da por parte de Jesucristo, también se nos da la necesidad de exigir, de denunciar. Y muchas veces como laicos, como ciudadanos, vivimos en nuestro trabajo y permitimos muchas cosas, lo llamaba el Papa Juan Pablo II, decía, se viven las estructuras de pecado, ¿no? Así es. Y no denunciamos, vivimos como aceptando ciertos actos de corrupción. Nosotros mismos en ocasiones formamos parte de esa corrupción al momento de que nos pasamos un alto, de que nos llaman por teléfono para cobrar y decimos, dile que no estoy, que me llame después. No sé, muchos actos que a veces permitimos y que no promovemos el bien, ¿no? Entonces, que aparte de conocer nuestros derechos, que aparte de denunciar, pues también tenemos que promover algo en positivo, ¿no? Claro. ¿Qué debemos de hacer? Participar. Y aquí es donde los obispos, año con año, nos dan ciertos mensajes, ¿no? El obispo de nuestra región ha promovido en la asamblea, en el plan diocesano, y en sus pastorales diferentes, que hagamos iglesia y que vivamos la guía que nos dan estas pastorales. Y en la pastoral social y la dimensión de justicia y paz, se nos invita a que participemos, que abramos foros permanentes con las autoridades, que constituyamos asociaciones, por ejemplo, o que fortalezcamos las estructuras positivas. Y en este caso, retomamos también los subsidios o los viáticos que nos dan los obispos de México. En la conferencia del Episcopado Mexicano sacaron un escrito precisamente para estas elecciones y pudiéramos a lo mejor darle un recorrido, padre, parece. Sí, claro. Y son luces, claro. Son luces para que nosotros como laicos, aparte de participar, dicen ellos, no nos concentremos nada más en el día de las elecciones, ¿no? Abramos un carril, le dicen ellos, un carril de largo aliento, que construyamos proyectos
que tengan una permanencia más allá de las elecciones, porque hay una necesidad muy grande, muy fuerte, de que los laicos participen y construyan obras de un bien concreto. Si me permites, padre, pues, claro que sí. Nada más. De hecho, me mostraron, son 5 pasitos, ¿no? Son 5 pasitos, y esto es lo que los obispos de México, la Comisión Episcopal Mexicana, nos están pidiendo en torno a las elecciones. Me parece muy importante darlo a conocer. Y este mensaje forma parte de una campaña que dice que participemos, ¿no? Claro. Entonces, en este participar para transformar, lanzan este mensaje que dice, bueno, participar en la vida cívica y política de nuestras comunidades es una obligación ciudadana y cristiana que no debemos y no podemos obviar. Entonces, solo participando es como podemos hacer la transformación positiva de nuestra nación. Y bueno, el mensaje está en la página de la SEM, y bueno, yo rescato esta parte medular que dice: Jesucristo, núcleo central de nuestra fe, nos revela verdades fundamentales que también son accesibles a la razón humana y que ayudan a que la vida de todos sea más digna y libre. Sí. El respeto que merecen las personas desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural es la primer luz. La importancia del matrimonio heterosexual y monogámico es la segunda luz. La vigencia de la más plena libertad para vivir de manera individual y asociada de acuerdo a nuestras opciones en conciencia en materia religiosa, ¿sí? La centralidad ética y social que poseen los más pobres y excluidos de nuestras sociedades, etc. Y bueno, en este escenario concreto de las elecciones vamos a ver e identificar muchas opciones partidistas y políticas y diferentes, incluso ya coaliciones y ideologías y podemos confundirlos, ¿no? Pero bueno, nos dicen los obispos, ante este escenario es preciso hacer el esfuerzo de un discernimiento crítico que nos permita optar en conciencia por quienes puedan realizar en lo posible el auténtico bien común, que es la política como tal. Y entonces los exhortamos, dicen, a todos los cristianos y de buena voluntad a participar cívicamente, que es uno de los primeros puntos. Entre más ciudadanos participemos organizadamente y en las elecciones, más posibilidades habrá de que nuestra sociedad madure y sea corresponsable en la gestión del bien común. Todos debemos alentar la participación, ¿sí? Segundo, orar en familia y en comunidad para que la próxima jornada electoral se realice en paz y armonía y sea al mismo tiempo una gran ocasión para que desde la fe todos podamos mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el pueblo real que hoy se encuentra en diversas regiones y en difíciles circunstancias sufriendo, ¿no? Hay otro elemento, padre, que dice buscar el bien posible. Con las diferentes coaliciones a veces decimos, bueno, pues el mal menor, pero no, la iglesia nunca nos ha hablado del mal menor, siempre nos dice del bien posible, es decir, del bien mayor. Y hay que evitar, dice en este buscar el bien posible, hay que evitar a toda costa elegir con base en el mal menor. En la enseñanza de la iglesia, el mal moral no puede ser elegido nunca, ni como fin ni como medio, ¿no? El principio del mal menor solo aplica cuando los males en juego son de orden físico, no moral. Entonces, en estos contextos complejos e imperfectos, lo que debe imperar es la búsqueda del bien posible, que aunque sea modesto, todos estamos obligados a procurar, ¿sí? Es decir, hacer el bien posible significa impulsar lo que aporte al bien común, a la paz, a la seguridad, a la justicia, al respeto a los derechos humanos, al desarrollo humano integral y a la solidaridad real con los más pobres y excluidos. Y son 2 puntos más, padre. El otro es, dice, elegir a personas, elegir a las personas, ¿no? Porque a veces, como ya hay coaliciones, decimos, bueno, pues elegimos como bloque, y sí, no debemos elegir como bloque. Dicen ellos, hay que conocer a los candidatos. Hay que conocer a los candidatos. Entonces, lo prudente y responsable además es buscar para cada puesto de elección popular a la persona más idónea y no dejemos manipular para que votemos en bloque por un solo tipo de propuesta, de manera reflexiva, ¿no? Y mucho menos bajo la modalidad de que
te compren tu voto, ¿no? Claro. Libremente y conscientemente. Libre y conscientemente. Entonces, y bueno, el México que queremos es posible, ¿no? Ahora que ya hemos vivido en el 2000 una transición en México, viene una alternancia de nuevo en el poder, pero nos ha faltado definir hacia dónde queremos llegar. Claro. Y los laicos, que como bien dicen los obispos y los diferentes documentos de la Iglesia, somos mayoría. Habemos muchos laicos bautizados que si decidiéramos organizarnos activamente, podríamos hacer muchas cosas por el bien de México. Entonces aquí es donde decimos nosotros, bueno, ¿qué México queremos, no? Como laicos. Y los obispos dicen, bueno, en esta parte del mensaje dicen, el México que queremos es posible. Y es un llamado a la esperanza también, ¿no? Pero requiere fundamentalmente, dice, de un buen gobierno. Y no nada más es elegirlos, por eso decían proyectos de largo aliento. No nada más es elegir, sino también acompañar al gobierno. Dice, un gobierno que trabaje con honestidad y eficacia, pero también de ciudadanos participativos, que den seguimiento a los procesos de justicia, fraternidad y paz. ¿Sí? El voto de los mexicanos debe producir gobernantes y autoridades responsables y generar una opinión cívica crítica. Esto que dicen los obispos me parece sumamente importante, Carlos, porque muchas veces decimos, ok, yo ya cumplí porque ya voté, pero caemos en un, se me figura como en un paternalismo gubernamental donde esperamos, yo ya te elegí, ahora tú dame todo lo que yo necesito como ciudadano, pero yo me cruzo de manos, yo no hago nada. Y creo que esto tampoco es positivo para un laico comprometido. Uno tiene que poner de su parte para hacer mejor esta sociedad. Y hay muchas formas de que participemos: en los comités de vecinos, en los consejos ciudadanos, en las comunidades parroquiales. Las comunidades parroquiales, que es nuestra iglesia particular. También es importante que finalmente promovamos en las nuevas generaciones, en el relevo generacional, esta importante y urgente necesidad de participar en las cuestiones, en los comités estudiantiles, en los diferentes actos culturales también, promover la cultura, la economía. Todo esto es importante, padre. Claro que sí. Quería comentar también algo, si me permites, padre. Sí, claro. Decimos, bueno, ¿y por qué laico? Pues en la vida política. Bueno, el laico, cuando ya tiene ese encuentro con Jesucristo, es capaz de transformar muchas estructuras que vienen cargadas de pecado. Donde sobreabundó el pecado, dicen, abundó la gracia. Entonces el laico comprometido, el laico bautizado, en esa gran misión que tiene también de transformar estas estructuras, tiene la oportunidad de ahí dar el testimonio y de ahí encarnar a Cristo. Entonces, así como el Espíritu Santo ha, con ese caprichoso acto de constituir vocaciones específicas, por ejemplo, de religiosas, por ejemplo, que ayudan a los pobres, de religiosos que ayudan a los desquiciados, por ejemplo, que hay apostolados muy interesantes. Aquí el padre Ricardo con las personas en la adicción, que tiene un centro, por ejemplo, maravilloso, ¿no? Y es diocesano. Y es diocesano, o sea, tantas obras que dices, bueno, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque el Espíritu Santo da esas herramientas para que se haga iglesia, ¿no? Claro. Entonces también a los laicos, puede ser que algún laico esté escuchando y diga, bueno, a mí me nace pues ayudar a alguien en mi comunidad, a alguien en la empresa, y eso es hacer política. Claro. Sí, yo en esto quisiera invitar a todos, si tienes una inquietud de ayudar, acércate a la pastoral social de tu comunidad. En todas las parroquias existe la pastoral social. A veces reducimos la pastoral social a Cáritas, que es solamente el asistencialismo, que es importante porque hay que dar de comer al necesitado, pero va mucho más allá. En ese sentido, Carlos, para terminar, pues me gustaría que nos dijeran, si alguien también tiene inquietud, ¿cómo puede contactar a este equipo de paz y justicia a nivel diocesano en nuestra diócesis? Bueno, ¿dónde nos pueden contactar? Nos pueden contactar en el teléfono 686-119-2651, es un teléfono de un servidor, y también en la pastoral social, en Cáritas Región Mexicali, que es la asociación civil que ofrece también la diócesis de Mexicali. Ahí también nos pueden contactar, y con Reina nos pueden dejar su información, sus dudas,
en el internet pueden encontrar dónde están ubicados sus teléfonos. Y bueno, ¿qué ofrece en la pastoral social la dimensión de justicia, paz, reconciliación, fe y política, que es el nombre completo? Bueno, ofrecemos procesos de formación. Al ser una dimensión que trabaja de manera transversal con las otras pastorales, ofrecemos orientación también en la parte de la promoción de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer como laicos, como agentes, para hacer más fuerte nuestra comunidad? Bueno, también podemos ofrecer el diplomado, por ejemplo, de doctrina social de la Iglesia. Traemos conferencistas y sobre todo es promover y el sanear el concepto de política. El Papa Francisco decía, bueno, y hay mucha difusión o muchos conceptos erróneos en lo que es política, y en la política en sentido estricto es de las mayores obras de caridad. Entonces ofrecemos también abrir procesos formativos en sus grupos, en sus movimientos, en las asociaciones. Y pues ahora que tuvimos hace poco el taller del 18 al 22 de junio, con una responsabilidad muy grande por parte de los agentes del pastoral social del decanato de Mater Dolorosa, vemos que hay mucha gente muy interesada en participar. Mucha gente quiere darle algo a la comunidad, y qué más que revestidos como bautizados podemos dar mejores obras en concreto, Padre, y muy contentos que nos recibieron en ese decanato. Estos talleres que también los obispos de México, este taller que se llama Transformamos Nuestro Entorno, abren procesos de formación, de participación social, Padre. Se han creado muchos grupos, muchas asociaciones de equipos de levadura con estos talleres, y vamos a seguir promoviéndolos hasta que lleguemos al 2020 para abrir la pastoral social, que es el año de la pastoral social, con estructuras fuertes en las parroquias. Claro, porque es nuestra iglesia en particular, Padre. Por supuesto. Y antes de partir, pues porque tu voz también nos interesa, pues vamos a ver algunas entrevistas que se hicieron a algunas personas en la calle para ver su opinión acerca de que si les interesa la política y si van a participar en estas próximas elecciones. Vamos a ver. ¿Te interesa la política? Sí, sí me interesa. ¿Por qué? Porque es importante estar informados de hacia dónde va nuestro país a través de las decisiones que toman nuestros políticos. ¿Y en estas próximas elecciones vas a participar? Por supuesto que voy a participar. Gracias. ¿Te interesa la política? Sí. ¿Por qué? Porque es seleccionar el futuro de nuestro país. ¿Vas a participar en las siguientes elecciones? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no voy a regalar, no voy a dejar que nadie opte por mí. Gracias. ¿Te interesa la política? No. ¿Por qué? Porque es un tema ya muy corrupto, ya no es serio, ya no me interesa. ¿Vas a participar en las siguientes elecciones? Sí, sí voy a votar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un derecho ciudadano, me corresponde hacer lo propio y lo voy a ejercer. Gracias. ¿Te interesa la política? No. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren, si votamos, si no votamos, de todas maneras vamos a hacer lo mismo. México está igual. No tenemos avances en nada, punto. ¿Vas a participar en las siguientes elecciones? Sí. ¿Por qué? Pues mira, si no participo de todas maneras, o sea, es un deber ciudadano, claramente. Es un deber como ciudadano participar, pero, ¿qué te puedo decir? Gracias. ¿Te interesa la política? No, no me interesa la política. ¿Por qué? Porque no tengo mucho conocimiento en ese tema, solo lo que he visto en cuestiones de televisión y la radio. ¿Vas a participar en las siguientes elecciones? En estas elecciones sí se voy a emitir mi voto, sí voy a participar como buena ciudadana. Gracias. ¿Te interesa la política? Sí. ¿Por qué? Pues porque siento que es la base de toda la sociedad. Vaya que tal vez no soy 100% informada sobre ella, sino me interesa más de una forma como para manejarla en la realidad. Yo creo que por eso, porque es como una base para la sociedad. ¿Vas a participar en las siguientes elecciones? Gracias. Pues como podemos darnos cuenta, Carlos, la mayoría de la gente
externa que no le interesa la política, aunque sí va a ejercer su voto. Pero esto es preocupante, debemos, yo creo, cambiar esta mentalidad. Hay que opinar, hay que denunciar, hay que participar y hay que, como dice su taller, transformar nuestro entorno, ¿verdad, Carlos? Así es, necesitamos participar para transformar. Y bueno, uno de los frutos tan anhelados de la vida política, pues es la búsqueda de la paz. Entonces debemos de participar para no permanecer indiferentes también. Claro. Entonces, y muchos debemos de mejorar esta visión de lo que es el concepto de política, ¿no? Claro. Y yo los quiero invitar, por supuesto, a que en estas próximas elecciones tomemos conciencia, ejerzamos nuestro voto con responsabilidad, pensando de verdad cuál es el México que queremos, pero no nos quedemos con las manos cruzadas. Hay mucho por hacer, nuestro país es un país maravilloso y cada uno de nosotros somos seres políticos que estamos internos y que como cristianos tenemos una responsabilidad cívica que ejercer. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia. Esperamos tenerte en otra ocasión. Todo el apoyo para tu pastoral, la pastoral de la paz y la justicia en nuestra diócesis. Yo quiero invitarlos a que nos contacten, primero que nada que compartan este video, eso es muy importante porque eso nos permite crecer como canal. También tus comentarios, si en tus comentarios quieres que tratemos algún tema en particular, con todo gusto compártenlo y lo hacemos con muchísimo gusto. Quiero agradecer a todo el equipo de Dime TV que hace posible esta transmisión. Tendremos varias sorpresas en nuestro canal Dime TV, próximamente nuevos programas, además de Vive Fe, que ya los verán muy pronto. Muchas gracias a todos como siempre y yo me despido de todos ustedes recordando, vuela, tú naciste para ser libre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Carlos. Estás bien. Gracias.